Buenas noches, Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a reflexionar en un tema que lleva como título ¿Cómo quieres construir tu casa? Y el pasaje bíblico que vamos a leer en esta noche está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a tener una oración antes de iniciar. Así que vamos a dar gracias, Dios, por esta preciosa oportunidad que estamos delante de ti, exponiendo tu palabra. Te pido que sea de mucha bendición, de mucho beneficio para nuestros corazones. La ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que, hermanos, acabamos de leer es un pasaje en el donde nuestro Señor Jesucristo termina lo que conocemos como el Sermón del Monte, y termina con una parábola de los dos cimientos, donde hemos leído, y aquí en toda todo este Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5, está el capítulo 6 y el capítulo 7, donde él ha hecho una exposición clara y precisa de la ley y los profetas. Ha declarado una serie de leyes morales y espirituales bajo las cuales los hijos del reino tenemos que vivir. Nuestro Señor Jesucristo recalca la importancia de llevar a la práctica todos estos principios bíblicos, así como las consecuencias de la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo, Él, después de haber expuesto y explicado cómo es el reino de los cielos, Él amablemente y con aquella misericordia y amor que nos tiene, pues nos pone esta parábola, en donde esta parábola Él hace una comparación entre un hombre que construye una casa sobre la roca y otro que construye la casa sobre la arena. Al primero le llama que es un hombre prudente, y al segundo le llama un hombre insensato. Jesús describe a esa persona prudente como sabia y sensata, y esa persona a la que él ha llamado sensato, prudente, porque construyó su casa sobre la roca, él expone que es aquella persona que, el número uno, escucha la palabra de Dios. Escuchar la palabra es ponerle atención. Escuchar la palabra es recibir la palabra con agrado, estar deseoso de escuchar la palabra. Es aquella persona que ama la palabra, es aquella persona que
se dedica, que es una persona que busca y escudriña la palabra. Entonces Jesús a esa persona le llama una persona sensata. Es una persona que va a construir su vida sobre la roca. Y recordemos que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca y sobre Él sabemos que aquel que tiene fundada su vida sobre Él, pues es una persona que está fuerte. También sabemos que el escuchar la palabra de Dios es clave para nosotros, porque nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Vamos a ir a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos la palabra, se nos añade la fe. Y por la fe es que nosotros creemos la palabra de Dios. Y número 2, una persona prudente lleva a la práctica la palabra de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Santiago 1:25. Santiago 1:25 nos explica, nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En esta porción, el escritor nos explica de que todo aquel que lleva a la práctica la palabra de Dios es una persona que va a vivir de una forma diferente a una persona que no pone en práctica la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios encierra en sí las bienaventuranzas para que un hombre viva feliz, para que un hombre viva de acuerdo al modelo de Dios. Entonces nos ayuda a nosotros, número 1, escuchar la palabra de Dios y luego ponerla en práctica. Y también sabemos que al poner en práctica la palabra de Dios, pues estamos agradeciendo a Dios. Y de hecho, Dios pues nos va a bendecir de una manera que nosotros ni nos imaginamos. La consecuencia de poner, de poner en práctica la palabra de Dios nos trae bienaventuranza, porque tendremos mucha fe. Y esto es muy importante, porque nosotros como seres humanos necesitamos tener mucha fe. No solo fe, sino que mucha fe por todas aquellos problemas que se nos pueden venir a nosotros con el día a día. Y cuando Jesús expone acá en la palabra de Dios que aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, dice que descendió lluvia. Lluvia puede ser problema. Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. Quiere decir que cualquier situación que nos pueda venir, sabemos nosotros que el que está con nosotros es nuestro Señor. Así que Él nos va a ayudar a nosotros a salir adelante en toda situación. Yo recuerdo de muchas situaciones que me han sucedido a mí en la vida, y siempre el Señor me ha ayudado. ¿Por qué? Porque siempre hemos puesto la mirada en Él. Hemos creído de que Él es el único que nos puede sacar adelante. Recordemos que cuando Él nos tomó como hijos, Él nos prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando a mí me sucede algo, yo recuerdo esa palabra, recuerdo esa promesa, que sé de que Él dijo de que iba a estar conmigo todos los días de mi vida. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Todos los días. Entonces, todos los días sé que cualquier situación, Dios está conmigo. Pero también, en el pasaje, el Señor menciona y describe a un hombre insensato y lo llama como imprudente. Y esta mañana yo escuchaba una alabanza de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas. Entonces podemos comparar igual este pasaje con esa parábola de las 10 vírgenes.
de las 5 prudentes y las 5 imprudentes. Sabemos que las prudentes llevaban suficiente aceite para esperar al esposo, mientras que las imprudentes no llevaron suficiente aceite. Y en el momento en que ellas fueron a conseguir más aceite, entonces llegó el esposo y se cerró la puerta. Entonces, esta misma parábola se compara a un hombre sensato y a un hombre insensato. Vamos a ver acá lo que tiene en común un hombre sensato en el pasaje como un hombre insensato. Ambos escucharon la misma palabra de Dios. Ambos estuvieron ahí y la escucharon. Porque cuando Jesús hablaba acá en este pasaje, recuerden de que en el Sermón del Monte había muchas personas y él sabía que muchas iban a escuchar la palabra y la iban a poner en práctica, pero él también sabía, como por ser Dios, muchas personas estaban escuchando el mensaje, pero sabía que no lo iban a atender, no iban a tomar esa palabra por verdad. Por eso él les decía que el que no construía su casa sobre la roca, iban a venir tormentas, iban a venir ríos, iban a venir ríos, iban a soplar vientos y su casa se iba a caer. Entonces, ellos, tanto el insensato como el insensato, los dos escucharon la palabra de Dios, pero solamente uno la obedeció. ¿Y quién la obedeció? La obedeció el sensato, el prudente. La Biblia afirma en Proverbios 12:7, nos dice: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Entonces el Señor compara a una persona insensata como un impío y lo trastorna. ¿Por qué? Porque recuerden de que Dios, la palabra de Dios, no vuelve vacía, siempre viene con un propósito. Entonces, lo que a Dios le agrada es que nosotros escuchemos la palabra, la tomemos, la atesoremos y la pongamos con práctica, para que Dios pues tenga de nosotros y se acuerde en el momento duro, en el día malo, Él se acordará de nosotros. Entonces, el insensato acá no obedeció la palabra, él la escuchó y dio la vuelta y siguió su vida. Entonces, en Proverbios, pues ahí nos afirma a nosotros que la casa de los justos permanecerá firme. Poner en práctica la palabra de Dios es el cimiento más seguro para la vida. Así que esta noche nosotros, si en muchas ocasiones o en varias ocasiones que escuchamos la palabra, la recibimos, pero el momento en que se nos presenta la oportunidad y la olvidamos o no la practicamos, entonces seremos como el hombre insensato, como ese hombre que construyó su casa sobre la arena. Y cualquier problema o dificultad que la vida nos dé, entonces nos vamos a sentir que se nos va la vida, que nos derrumbamos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la suficiente fe, no vamos a tener la suficiente convicción de que el Señor está con nosotros. Si estamos escuchando el consejo de Dios, cuando leemos su palabra, cuando escudriñamos la palabra, cuando estemos escuchando un mensaje, recuerden que el cimiento más seguro es poner en práctica la palabra de Dios. Es ponerla como a que esa palabra viva en nosotros. Recuerden que el Señor dijo que Él iba a poner su palabra en nuestros corazones. Y además también tenemos nuestro ayudador, el Espíritu Santo, que nos ayuda y nos recuerda siempre. Entonces es bueno entender que escuchar la palabra y ponerla en práctica es lo que el Señor Jesucristo aquí les estaba diciendo a esa multitud en ese lugar que se le llama el Sermón del Monte. Pero Dios nos dice en esta oportunidad, y vamos a ir y vamos a finalizar en Proverbios 3, 5, 6, que nos dice:
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Cuando yo leo esta palabra es que yo tengo que creerle a Dios, tengo que confiar en Dios con todo mi corazón, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que todo lo que está en la palabra es palabra que Dios dejó para nosotros y debemos de fiarnos de todo nuestro corazón. Todo consejo, toda palabra que viene de Dios es para nuestro bien, es para nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque nuestra casa debe estar fundada sobre la roca. Por eso el tema dice, ¿cómo quieres construir tu casa? Yo sé que es una lucha, es algo que queremos nosotros todos los días, estar construyendo esa casa para que cuando llegue la situación, cuando llegue el problema, esté fuerte. Y también nos dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Sabemos que como seres humanos nosotros muchas veces queremos hacer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hemos aprendido, pero recordemos que siempre está primero Dios y tenemos que aprender a consultarle a Dios antes de tomar una decisión. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios y Él está siempre presto a orientarnos, a dirigirnos. Él es el arquitecto, Él es el constructor y Él es el que dirige esta obra. Así que nosotros como hijos tenemos que aprender a confiar en Dios. Y el proverbio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a orar, vamos finalizando este momento. Así que Padre, te damos gracias, Dios, por una vez más recordarnos, Señor, que hay dos formas de vivir en este mundo, de una forma sensata o de una forma insensata. Con este ejemplo tú nos has ayudado a que debemos de construir nuestra casa, nuestra vida, nuestro cuerpo a través de poner en práctica tu palabra, a través de escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Dios, ayúdanos a que cada día confiemos en ti, que nos fiemos de tu palabra, que la creamos, que la hagamos viva, porque esa es tu voluntad, ese es tu deseo, Señor, que nuestra vida siempre esté bienaventurada. Por eso decías tú, bienaventurados, cuando iniciabas en aquel momento, cuando tenías aquella multitud, aquel sermón que tú diste en el monte. Gracias pues Dios por la oportunidad en esta noche, en el nombre de Jesús, damos gracias, amén y amén. Dios les bendiga.